Esperamos usted esté siendo bendecido por la gracia del Señor. Y una vez más oramos a Dios para que estos pequeños videos puedan traer revelación de la persona de Cristo a su vida y puedan correr todo velo de tinieblas, alumbrar los ojos de su entendimiento y proveer todos los recursos del reino de Dios para que usted pueda ser salvo por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y pueda ser formado a la imagen de Cristo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Es una pregunta que tiene una respuesta teológica profunda. De hecho, hay muchas palabras, tanto en hebreo como en griego, que están expresadas en la palabra de Dios, en la Biblia, y que cada una nos entrega una arista de lo que constituye el concepto pecado para Dios. Es muy profundo, hay una transversalidad en varias de estas palabras, hay una unión entre una y otra y que nos entrega una información bastante congruente, bastante fuerte con respecto a qué es el pecado para Dios. No pretendemos en este minuto ver estas palabras, pero sí ver dos textos bíblicos que nos van a aclarar de alguna forma y nos van a dar una señal, un indicio, van a arrojar algo de luz con respecto a esta pregunta. ¿Qué es el pecado? Ahora, los que están escuchando esta pregunta, ¿qué es el pecado? Debemos tener en cuenta algo primero, que para Dios el pecado y el pecador, el ser humano, el que está esclavizado al pecado, el ser humano, desde Adán hasta ahora, dice la Biblia que está esclavizado al pecado. Por lo tanto, el pecado y el pecador, para Dios son la misma cosa. No hay separación entre uno y el otro. El pecado y el pecador, para Dios, son una unidad. Están amalgamados. Es lo mismo. No ve Dios a uno separado del otro. Entonces, el hombre pecador, el hombre que se encuentra en tinieblas, el hombre que se encuentra lejos de Dios, ese hombre es un pecador según la Biblia. Todos los que nos encontrábamos en tinieblas, antes de ser rescatados por el Señor, por la obra de Cristo en la cruz, antes de ser arrastrados del imperio de las tinieblas al reino de la luz admirable, éramos pecadores. Por lo tanto, para Dios éramos pecado. Esto tiene que quedar claro al responder esta pregunta. En esencia, el hombre en tinieblas es pecado. Ahora, sabiendo esto, debemos decir que el pecado es un acto de violación a la palabra revelada de Dios. Lo vuelvo a decir. La Biblia enseña que el pecado es un acto de violación. Es un acto consciente de violación. Es un acto de la voluntad del hombre displicentemente atacando la verdad revelada de Dios y violando, transgrediendo la ley de Dios y la verdad revelada de Dios. Cada vez que el ser humano peca, y peca cada día, y peca todos los días, el hombre sin Cristo, esa es su vida natural. Está poniendo en cuestionamiento lo que Dios dice y lo que Dios es. Entonces, no solo es un acto de violación a la palabra de Dios, sino que es un ataque. El pecado es un ataque directo a la esencia, a la sustancia de Dios mismo, a la persona de Dios mismo, al carácter de Dios mismo. El pecado será siempre algo condenable por Dios y es en sí siempre una acción del hombre contra Dios. Siempre es así. El pecado, por lo tanto, cada vez que usted peca o cada vez que el pecado está en acción, cada vez que el pecado se hace manifiesto, es contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando la Biblia dice no matarás y el hombre mata, la muerte, el homicidio, no solo es un delito en términos de leyes sociales y judiciales, es un pecado para Dios, como botón de muestra. Entonces, el hombre que está en pecado, aunque no tome conciencia o ni siquiera se preocupe de que está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios,
igualmente, usted tiene que saber esto, igualmente, la Biblia lo señala como culpable y responsable. Y lo señala como pecador. No solo como alguien que pecó. El hombre no es una víctima del pecado. El hombre es un pecador y la Biblia señala que el hombre es culpable de su pecado y debe hacerse responsable delante de Dios de su pecado. Ahora, Romanos 1:18 dice, voy a leerlo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios denuncia el pecado a todos los hombres, donde se encuentren, quien quiere que sean ellos, no importando su clase social, no importando su orientación sexual, no importando si son doctos o indoctos, no importando nada. El hombre transversalmente, Dios lo señala y dice, tú eres un pecador. Tú que vives constantemente y permanentemente en pecado, tú eres un pecador. Tú no eres víctima del pecado. Tú eres cómplice íntimo del pecado. Tú y el pecado, según Dios, eres una misma cosa. El hombre sin Cristo y el pecado son una misma cosa. Y entonces, la Biblia presenta al ser humano independientemente de su condición, lo presenta frente a la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Amigo, la ira de Dios, según la Biblia, es la reacción santa y espontánea frente a toda manifestación de pecado. Se revela desde el cielo, es algo que se manifiesta porque Dios en su santidad manifiesta su ira contra toda manifestación, por leve, por superficial que sea, de pecado, de rebelión, de ignominia. Todo acto de Dios contra Dios, todo acto del hombre contra la palabra de Dios es pecado y la ira de Dios se va a manifestar sobre el hombre. Por esto es que la Biblia dice que el hombre sin Cristo se encuentra bajo la ira de Dios. Usted, querido amigo, usted, querida amiga, se encuentra bajo la ira de Dios. Usted tiene que saber esto. La Biblia así lo expresa. También tenemos que decir que el pecado no solo es un acto de violación a la palabra de Dios, el pecado también es la negación de la voluntad de Dios. El pecado niega a Dios su derecho absoluto de mandar y gobernar. Usted no puede negar a Dios el derecho que solo Dios tiene de que Él haga lo que Él quiere hacer. Ahora, cuando usted y yo, hermano, amigo, cuando usted y yo pecamos, estamos negándole a Dios el derecho que Él tiene sobre la humanidad de mandar. El pecado no solo es violación de la palabra de Dios, es rebelión además contra, y es negación, es rebelión y negación contra la voluntad de Dios. El pensamiento de Dios no admite un posicionamiento neutral, relativo. Dios es absoluto. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Insisto, Dios no tiene, Él no tiene y Él no es neutral. Él se mueve en un lenguaje absoluto. Y Él dice aquí, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo más grave de esto es que si Cristo no es su Señor, dice Dios, Satanás entonces es tu Señor. Si usted no está en la luz, entonces usted está en las tinieblas. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. El que está en las tinieblas servirá a Satanás. Satanás es el que lo manda, Satanás lo gobierna, Satanás lo subyuga. El que está en la luz, el hombre que ha sido arrastrado de tinieblas a luz por medio de la fe en la muerte y la resurrección de Cristo, está bajo el gobierno de Dios, está bajo el mandato de Dios y está subyugado por amor y gratitud, por medio de la obra del Espíritu Santo, a esta verdad divina.